Hoy me gustaría hacer una reflexión sobre la educación de los afectos. Los afectos son experiencias o sentimientos que los hombres tenemos. Por eso la palabra pasión, la palabra afecto, la palabra sentimiento suelen ir mezcladas. El Señor habla de ellos con mucha fuerza cuando en un momento determinado los judíos hablan de lo que no se puede comer y sí se puede comer. Pero el Señor se enfada y les dice lo siguiente. Él les decía: ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre para ir a la letrina. Así declaraba puros todos los alimentos y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia e insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. O sea que no son solo esos malos sentimientos, sino lo que se hace con ellos. Nosotros todos tenemos sentimientos que no son ni malos ni buenos en sí, sino que depende de lo que hagamos con ellos. Si vamos buscándonos a nosotros mismos egoístamente, pues ya lo decía San Agustín con su gran sabiduría, el hombre solo puede amar dos cosas: amarse a sí mismo y amar a Dios. Si ama a Dios, pues llega a aborrecerse a uno mismo porque pone por delante a Dios. Si se ama a sí mismo, aborrece a Dios porque Dios se ve como un rival, porque yo lo que quiero es ser como dioses, que fue siempre la primera tentación. Por eso quería que viéramos que Jesucristo muestra en el Evangelio pasiones. No solo es, como dice también la filosofía, que nosotros estamos hechos de alma y cuerpo, y que nuestra alma tiene inteligencia y voluntad. Pero no solo somos inteligencia y voluntad, también tenemos corazón. Y ese corazón es el que hace que nosotros sentamos esas sensaciones, que en sí no son malas, sino dependiendo por lo cual nosotros las hacemos. Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo tiene todas esas sensaciones, cómo escucha a su madre y parece que incluso cambia de parecer cuando su madre le dice en las bodas de Caná que no tienen vino. Cómo nuestro Señor Jesucristo también le da pena y le dice a los discípulos cuando ve a aquellas multitudes que están como ovejas sin pastor, y pide a los apóstoles que pidan al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Como el Señor también le da pena y cuando ven que estos hombres han estado siguiéndoles varios días y no tienen que comer, y cómo pues Él multiplica los panes y los peces para que puedan comer. Como el Señor se apiada de aquel hombre Jairo que viene y le pide que venga a ver a su hija porque su hija está muriéndose. Como el Señor también atiende con cariño y con afecto a aquella mujer que tenía una hemorragia desde hacía más de 12 años, y como una vez que se cura, Él pues le da ánimos, no la riñe. Como el Señor también muchas veces llora pues enfrente de Jerusalén porque ve que no se convierte la ciudad de Jerusalén, y llora ante la muerte de su amigo Lázaro. Como Él se conmueve también al ver que pasa un cortejo fúnebre con aquella viuda de Naín, que su único hijo había fallecido. ¿Veis? El Señor tiene sentimiento, el Señor reacciona, el Señor se conmueve ante la generosidad de aquella viuda que nadie hacía caso, y sin embargo todo el mundo miraba a aquellos ricos que tiraban dinero y que hacían ruido y que todo el mundo decía ¡wow! Y sin embargo el Señor se fija en aquella viuda que ha dado todo lo que tenía para sobrevivir, y esa generosidad conmueve su corazón. Y como en la oración, en el huerto, el Señor experimenta angustia, el Señor experimenta miedo, el Señor experimenta dolor que incluso llega a sudar sangre. O sea que el Señor no es solo inteligencia y voluntad. Nuestro Señor Jesucristo tiene un corazón, es un corazón grande, es un corazón que ha venido a entregarse, un corazón que, como Él dice, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Quería hacer una reflexión sobre qué significa
pues el temperamento y el carácter. Una vez que nosotros tenemos estos sentimientos, dependiendo con qué es lo que hacemos con ellos. Pues mira, el temperamento es un poco lo que nosotros hemos recibido. Esto lo hemos recibido a veces pues, de nuestros padres, hemos recibido también de la educación, del entorno en el que hemos vivido, y eso forma como si fuesen los ladrillos. Y el carácter es lo que nosotros hacemos con esos ladrillos. Es verdad que nosotros los hombres somos diferentes y hay ladrillos, personas que tienen ladrillos en su vida redondos y otros pues son cuadrados o rectangulares. Los ladrillos son de modo diferente porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero el carácter lo forma porque depende qué es lo que construyamos con esos ladrillos. Hay gente que con esos ladrillos puede construir pues una letrina o un cuarto de baño o una catedral. Ahí está la diferencia del carácter. Por eso me llamó la atención aquello que decían de los filósofos griegos, y alguien dice que era Gandhi también que lo decía, o Lao Tse, que es esa maravilla de pensar que muchas veces nuestros pensamientos se expresan al cabo de un tiempo en palabras. Esas palabras nuestras también nos llevan a actuar sobre ellas y se convierten en acciones. Esas acciones, dependiendo de la bondad o la maldad de ellas, nos convierten y nos dan pues los vicios cuando hacemos cosas malas continuadas, o las virtudes cuando hacemos cosas buenas también continuadas. Pero esos hábitos llevan a determinar un carácter, y el carácter determina nuestro destino. Y como alguien dijo, qué lejos puede llegar un solo pensamiento. Así que cuidemos nuestros pensamientos y demos vueltas a esto porque es importante. ¿Qué estoy construyendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el destino de mi vida? Y por eso quería daros la vuelta a esa imagen del caballo que hablaban también los filósofos, del caballo, los filósofos griegos, del caballo y el jinete. Cómo un caballo y un jinete llegan a tal compenetración que parecen uno. Y ellos decían que el caballo eran las pasiones, que eran los sentimientos y los afectos, y el jinete era la razón. Esa inteligencia que va determinando intentar, como hacía Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. Qué bonito ver un rejoneador en que el caballo y el jinete muchas veces no se diferencian porque han llegado a una unión y a una compenetración maravillosa. Vamos a mirar en esto y vamos a intentar educar nuestros afectos para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.